Muy bien, como lo anunciamos, está la congresista Sigrid Bazán con nosotros. Ella es del Bloque Democrático Popular. Bienvenida y muchas gracias por atender la invitación del programa. Para continuar y no cortar, digamos, el tema que hemos venido conversando con nuestros invitados, ¿usted votó a favor de esto que ha decidido el Congreso? Es decir, destinar más horas para transmitir sesiones del Congreso a partir del próximo año en Televisión Nacional y en Radio Nacional. Mire, yo creo, Mabel, y muchas gracias por el espacio y muy buenas noches a todos. En realidad esto se ha aprobado como parte de una disposición dentro de la ley de endeudamiento fiscal, si no me equivoco. Ya. Y son leyes que se aprueban junto con la ley de presupuesto, que son leyes grandes, son leyes pesadas, son leyes que se aprueban cada 30 de noviembre de cada año y que normalmente se aprueban a las justas, a la medianoche, 11:59, más que por la transparencia, porque son leyes complejas. Este año se aprobó 2 días antes del 30, el 28, si no me equivoco, que cayó viernes. Se aprobó hacia la 1 de la tarde, 2 de la tarde, sesión semipresencial. No tuvimos el dictamen completo para leerlo con tiempo y sorprendía que se sintiese que hubiese algún tipo de consenso para aprobarla tan pronto o tan temprano, cuando no suele ser la práctica. Que se meta en esta ley a mí me parece extraño, creo, y escuchaba lo que decía Hugo Coya en la entrevista anterior. Quisiera añadir en todo caso que si el diagnóstico parte por queremos que vean más la actividad del Congreso, el Congreso no sesiona hasta marzo. La única que sesiona es la Comisión Permanente. Y en realidad yo no creo que la gente vaya a verlo porque lo pasen, ¿no es cierto? En general la gente no lo ve por el descrédito, porque son sesiones pesadas. Claro, pero vamos a la intención. Lo que decía el señor Coya es que además Televisión Nacional y Radio Nacional están adscritas al Ejecutivo. Entonces, el Congreso decide e impone, en este caso, una programación que le va a quitar espacio a otros programas. Que recorta, digamos, una libertad de contenido, pero que, por sobre todas las cosas, además, no mejora la calidad del contenido público que se le da en los espacios de comunicación pública, televisión, medios virtuales, digitales y tal. Es lo mismo que pasa también incluso a veces con el canal del Congreso y todas las notas que son muy ad hoc para ciertos proyectos de ciertos congresistas. Pero bueno, es el canal del Congreso, pero en este caso se trata de un canal al servicio de los peruanos, que tiene otros objetivos. Sí, no, yo creo que es un mal uso del recurso público para contenido que podría ser mucho más beneficioso para la población. Y en un contexto electoral yo entiendo completamente las dudas. Mi voto fue en contra y te soy totalmente transparente. Fue en contra por la falta de transparencia con la que se plantean estos dictámenes que tienen muchas disposiciones que no se revisan a tiempo y por temas que no se veían reflejados ni en el endeudamiento ni en el tema de presupuesto a favor de la gente, ¿no? Vayamos ahora a su carrera política. Usted va por la reelección. Sí, yo estoy ahora con el número 2 de la lista de candidatos a diputados por el partido o la alianza política Venceremos, con el candidato presidencial Ronald Atencio. Estamos ahí después de unas primarias complejas, pero creo que es importante que todo en la política sea visto como algo complejo. La política no es fácil y creo que parte del reto, sobre todo como políticos jóvenes, es eso, trabajar por sobre eso. Ronald Atencio, estamos hablando de quien fuera abogado del señor... Guillermo Bermejo. Entre Bermejo. otros. Sí, correcto. Él es abogado de profesión. Entre otros. ¿No le hace ruido lo ocurrido con Guillermo Bermejo, que entiendo era o iba a ser el candidato? Sí, mira, definitivamente este es un tema que ha descolocado a muchos de nosotros en la escena política, incluso en el propio Congreso, con Guillermo Bermejo como congresista, seguro para su bancada, porque este es un caso que ha tenido revisión, si no me equivoco, desde antes del 2014. Es un caso que ha tenido 2 investigaciones. En las 2 investigaciones se han archivado, digamos, el caso y los testimonios y se han vuelto a través de la Corte Suprema a pedir, ¿no es cierto?, revisar los testimonios, no las pruebas, los testimonios de colaboradores eficaces, que son básicamente terroristas con beneficios, cuya palabra, bueno, está en tela de juicio en ese sentido. Y es en la tercera vez en la que se le investiga al señor Bermejo en la que el fallo, digamos, es condenatorio. Es algo que no se esperaba a nadie, seguramente no su abogado, no su defensa, no sus compañeros de bancada y no quienes estamos formando parte de esta alianza. Y yo creo que hay que plantear las cosas como tal, ¿no? Yo creo que comparto, si lo puedo decir de esta forma, el descrédito que existe a sentencias que se están emitiendo en contextos muy específicos. Por no decir bueno, malo, cierto, falso. ¿Está pero diciendo meter que es sospechoso y que le parece que lo sacaron de carrera? Yo creo que está pasando eso con muchas cosas, justo en este contexto electoral, ¿no? Archivar investigaciones a la señora Fujimori, meter presos e inhabilitar a políticos con los que yo no comparto, no les debo absolutamente nada y creo que el país tampoco, pero hay que decirlo, ¿no? Salvador del Solar, Martín Vizcarra, Pedro Castillo, cada uno
con sus culpas, con sus procesos, con sus casos específicos. Pero en este contexto, y no con la premura y la celeridad que algunos casos como los de Martín Vizcarra, porque su acusación es de cuando él fue gobernador regional, podría haberse dado en su momento, ahora, por supuesto, todo es un poco extraño en este contexto. ¿Eso significa electoral. que si Guillermo Bermejo era el candidato, usted igual acompañaba la lista? Mira, sí. Yo en realidad he trabajado incluso proyectos de ley y casi que hemos estado en la misma bancada, hemos compartido bancada en Juntos por el Perú. Para usted, él era una opción válida entonces a la presidencia de la República. ¿Por qué? Por supuesto. Mira, como te decía, compartimos las agendas, compartimos el trabajo. Guillermo Bermejo incluso ha firmado proyectos de ley a favor del derecho a las mujeres de decidir, ha firmado proyectos de ley que incluso para una izquierda conservadora no lo son tanto, no son tan conservadores. Entonces creo que ha habido un trabajo parlamentario interesante, sí, pero entiendo que este proceso que lleva años ha caído, no digo como un baldazo de agua fría, pero sí ha caído de manera sorpresiva en un contexto en el cual contábamos con él como parte de uno de los congresistas que iba a trabajar políticamente en estas elecciones. ¿Insistir en la Asamblea Constituyente es una plataforma? Yo tengo una visión muy particular sobre ese tema. Yo creo que sí o sí, este y otros países que ya lo han hecho o no lo han hecho, pero lo tienen que hacer, debe transitar hacia una nueva constitución. Lo creo firmemente, Mávila. Pero yo creo que es cierto que la gente hoy exige mucho más de sus autoridades. Y que si bien la Asamblea Constituyente nos permite, ¿no es cierto?, digamos, quitarnos ciertas taras y desmantelar ciertos imaginarios que se construyeron, porque nos guste o no, esta Constitución no la hizo una asamblea de gente, no se hizo bajo la inspección de los medios de comunicación, periodistas no se sentaron a entrevistar a quienes redactaron esta Constitución. O sea, no ha sido una Constitución hecha muy democráticamente. Y yo creo que las constituciones deben ser democráticas para bien o para mal. Correcto, pero porque reconoce que hay algunos méritos o algún crecimiento del país, digamos. No por la Constitución. Bueno. Por una política de privatización que favoreció un crecimiento económico de un grupo privado de poder, pero no necesariamente, y eso se ve reflejado en cifras macroeconómicas que muchos dirán, como el, digamos, ministro de Economía de Milei en Argentina, miren la economía de Perú, les debe ir muy bien. ¿Qué importa que cambien de presidente cada 2 meses? Pero estábamos hablando de una economía en crisis, con un Estado gigante, con una burocracia estatal que no se justificaba. Mira, Mávila, yo creo en realidad que la solución de desmantelar la burocracia es algo que se ha probado, no fue una solución. Si no, tendríamos, digamos, una bonanza que los miles de ciudadanos que se van con hambre a dormir, pero es la que eso cantidad de pobres logramos, que se ha incrementado. A ver, la pobreza se redujo y el Estado se había reducido. Hoy por hoy ha vuelto a crecer en los últimos años, justamente en el periodo del señor Castillo, en el periodo de la señora Boluarte. El Estado ha vuelto a crecer, pero lo peor de todo no es que haya crecido, sino que la calidad del recurso humano se ha deteriorado. Mira, yo creo que es importantísimo lo que mencionas porque en el tema específico de la pobreza es algo con lo que se ha jugado en muchas campañas y que no necesariamente ha dependido de una o dos políticas, ha dependido de toda una mirada de gestiones que, y ahí sí voy a ser muy autocrítica, de izquierda o de derecha, han usado políticamente esto como un tema y no lo han trabajado como una propuesta a cumplir. Pero y ¿no le reconoce algún mérito al modelo que consagra y defiende la Constitución? Justamente no le reconoce algún mérito en la disminución que en su momento se consiguió de la pobreza. Yo el mérito que le doy a este modelo, Mávila, y eso lo puede decir cualquier persona. La independencia del Banco Central de Reserva, por ejemplo. Modelo, no, pero eso es democracia, ¿no? Y no, la democracia pero también es por se ha la perdido. Constitución. Estamos así de perder la independencia de los sectores más técnicos. Correcto, pero eso está dentro de la Constitución del 93, la independencia, la protección de la independencia del Banco Central de Reserva. Este modelo ha generado, sí, mucha riqueza. Sí. Mucha riqueza para muy pocos. Ese muy pocos es la parte en la que yo diferencio. ¿Y a quién le tocaba, mi análisis ¿no? en cualquier caso, subsanar esas brechas? Porque el Estado ha tenido el dinero pero los también. Políticos, por supuesto. O sea, el tema no ha sido la riqueza no es condenable por ser riqueza. No. ¿O hay una condena de la riqueza per se? No hay una condena ni de la riqueza, ni de los avances tecnológicos, ni de tener una gran computadora, un gran celular, de ir a la NASA. O sea, esas cosas están muy bien que se hayan logrado en este sistema. Lo que condeno yo es que se acumule, y se acumule sin ningún tipo de justificación. Cuando hablamos, por ejemplo, y yo he tratado el tema de las agroexportadoras mucho el día de pasado mañana, me estoy yendo a Ica porque miles de trabajadores se han intoxicado por agrotóxicos de los arándanos en esta región, yo digo, ¿cuál es el sentido de ver cifras enormes, buenas, positivas para las agroexportadoras que envían estos arándanos sin agrotóxicos a diferentes países del mundo?
Y trabajadores que no tienen ni el salario mínimo ni las vacaciones anuales completas, no tienen 30 días de vacaciones, no tienen tiempo de compensación de servicios, no tienen derechos cuando son intoxicados. Algunos de ellos han tenido que ir a la posta por su propio peculio y los testimonios los voy a recoger yo el viernes. No te cuento una historia que he leído en el periódico. Entonces, sí creo que esa disparidad entre la riqueza producida bajo este modelo y quién la concentra es algo tan sencillo que creo que hay que problematizar. Es interesante porque la escucho, recuerdo también a Julio Velarde decir, por ejemplo, que él no está a favor de las exoneraciones tributarias, si hablamos de las agroexportadoras. Esa independencia y la voz, entonces, ahí hay una coincidencia. Y yo no estoy a favor de cambiar a Julio Velarde del BCR, por ejemplo. Por ejemplo. O sea, hay cosas, digamos, que están en las instituciones. Es decir, ¿y usted cree que en la eventualidad de que Guillermo Bermejo hubiera conservado la candidatura, la posibilidad de ser candidato, él también le hubiera pedido a Julio Velarde que se quedara? Por supuesto, y hoy el candidato Atencio, yo creo que cualquiera le puede preguntar y diría lo mismo. Porque, Mávila, y esto se nos pinta mucho como personas muy disruptivas, muy rebeldes, etcétera, pero uno no postularía en democracia para ejercer el poder desde instituciones democráticas como el Congreso si no creyera en sus instituciones. Y esto de cambiar al dirigente del BCR, cambiar al ministro del MEF, sacar y meter ministros, como en algún momento yo critiqué de la gestión Castillo, porque esto es independiente de la gestión, no le hace favor a la gente que quiere ver proyectos a largo plazo, que quiere ver continuidad en temas que sean positivos y, por supuesto, cortar a aquellos que no. Entonces, hay un sistema democrático distinto al sistema económico, porque hay que diferenciar, y yo creo firmemente en las instituciones democráticas, por eso vuelvo a postular. Claro, ahora, hablaba del tema de la planilla también y conversaba con algunos representantes del sector de la minería que está promoviendo, los mineros que están pidiendo la extensión del Reinfo. Y cuando hablábamos de planilla, que es una de las exigencias que se hace, digamos, para poder formalizarse, o uno de los requisitos que se les pediría, dicen, pero no podemos tener planilla porque los cronogramas, la actividad no se acomoda a un horario y a las condiciones en las que una empresa se hace de planilla. Entonces, un régimen laboral especial de pronto podría ser solución. Digo esto a propósito de la planilla. A veces no necesariamente estar en planilla es una garantía de conseguir un trabajo. Correcto. ¿No? Es decir, hoy por hoy han surgido actividades, el trabajo remoto, en fin, hay actividades que son cíclicas incluso, sí, tal cual, no temporales. Como la agricultura. Como el caso de la agricultura es uno de esos. Ahora, ¿qué tantas opciones tiene la izquierda realmente en esta elección después del gobierno de Castillo y Boluarte? Mira, yo creo, y para la izquierda siento a veces también siempre la valla ha estado siempre más alta. Eso no es malo, simplemente es un reto a asumir. Autocríticas hay muchas. Se discute mucho de las divisiones en la izquierda, se discute de los fallos en las gestiones de izquierda o que lleva a la izquierda o que apoya a la izquierda. Los cuadros, por ejemplo, que puedan tener. No se dice mucho, ¿no es cierto?, de las pullas de repente en todos los otros partidos de derecha, en Acción Popular, que casi se van a golpes, en las elecciones internas del APRA, donde ha sido toda una locura. O sea, estos problemas existen y lamentablemente ningún candidato, y por eso yo a veces siento, por más de que me considero una persona de izquierda, a veces hablarle a la población de izquierdas y derechas no hace tanto sentido si hemos tenido, digamos, un vaivén del juego, sobre todo en el discurso de qué es ser de izquierda y qué es ser de derecha. Si la gente todavía sigue creyendo que Perú Libre es un partido representativo de lo que vendría a ser la izquierda, no pues lo es. Yo prefiero no usar, ¿no es cierto?, esa categoría porque confunde a la población. Pero votó por Castillo. Yo voté por Castillo y seguiría votando por Castillo. ¿Otra vez? Sí, sí, Mávila. Yo creo que para mí no es una alternativa apoyar a la misma, y discúlpame que lo diga con estas palabras, pero no solamente mayoría congresal, sino la misma mafia que probablemente financie o intente financiar otra mayoría. Y lo grave es ya no solo en el Congreso. Y tú acabas de hablar de la minería ilegal, que ha estado semanas fuera del Congreso y que ha conseguido lo que ninguna otra movilización social ha conseguido. Para todos los que han pasado por el centro de Lima, por la avenida Bancay, creo que son testigos, que han acampado, cocinado y hasta disales han llevado a la avenida, y en ninguna otra manifestación yo he visto tal sostén, tal apoyo, claro, tal manejo. Usted habla de mafia, pero totalmente. Recordemos que Castillo no era, tenía una cantidad de denuncias por corrupción ventiladas por la prensa. Por eso hacía mención que sin partido. embargo no obtuvieron un eco en el Congreso para vacarlo. O sea, si Castillo cae, retrocedamos un poco en el tiempo, es porque él prácticamente se dispara a los pies. Seguro. Con este intento de golpe. Pero la prensa había ventilado las reuniones en Serraté, es decir, un comportamiento tan mafioso como usted podría considerar el de otros partidos políticos. ¿Por qué Castillo sería hoy
después de haberlo conocido en toda su dimensión, una mejor opción nuevamente? Mire, yo creo ahí, Mávila, bueno, es que tendría que hablar inevitablemente sobre Keiko Fujimori. Yo no sé si es tan popular que comience a comparar dos candidatos, pero lo que sí puedo analizar, y cualquiera lo ve, para empezar, dos cosas. Gane quien gane, hay que respetar el resultado electoral. Y la señora Keiko Fujimori nunca lo ha hecho. Y eso ya habla mucho de su talante democrático. Y para mí, como candidata, independientemente de que se me etiquete de izquierda, derecha o lo que fuere, la democracia está por encima de las cosas, la vida está por encima de las cosas. ¿Votó por Castillo antes que por ser una persona de izquierda, por ser antifujimorista? No, por ser una persona que cree en la voz de los peruanos y de la mayoría de los peruanos, y la mayoría de los peruanos no está con una candidata cuyo financiamiento viene de bancos que explotan a la gente con tasas de interés, que vienen de AFPs que hacen perder la plata de millones de peruanos y afiliados, viene de, y eso no lo estoy diciendo yo, el financiamiento Pero el dinero es de público. Perú Libre para la campaña de Castillo tampoco era santo. Nadie sabía, porque Castillo surge como una alternativa casi desconocida para muchos de nosotros. La segunda vuelta no es una segunda vuelta que tú y yo o muchos escogiéramos. Mi candidata, Verónica Mendoza, no pensó que en algunas regiones iba a haber un Pedro Castillo que iba a canalizar la voz de gente que de repente no logramos canalizar. ¿Por qué no la Error que canalizó? todavía tenemos que Claro, seguir ¿por qué no la subsanando, por canalizó en su momento Verónica Mendoza y por qué apareció un Castillo para canalizarla? Claramente porque el Estado no llega a esas regiones y el tema de la democracia y de la institucionalidad se ha perdido como significado real para la gente. ¿Qué cosa es democracia si no es agua, luz, comida? Y eso lamentablemente no está en el discurso de los políticos cuando hablamos pues, de derechos humanos y democracia como algo que la gente no siente cercano a sí mismo. Yo quiero que no me roben, que no me maten, poder comer, trabajar tranquila. Eso quiero. Entonces, por eso decía, hay que de repente repensar las categorías, los discursos, el acercamiento a la gente. Eso es un error y una autocrítica que izquierdas y derechas y partidos en general debemos aprender. Pero creo que quienes hoy gobiernan, quienes hoy nos han llevado a las cifras crecientes de pobreza y anemia, quienes hoy han copado instituciones fuera del Congreso, y que además han hecho del Congreso un espacio en donde todos tenemos que pagar por las leyes antiseguridad ciudadana o leyes pro crimen. Tenemos un Congreso que ha legislado a favor de los legisladores para darle favoritismos en sus procesos judiciales, más de 50 y tantos congresistas investigados, que han elegido además al fiscal que dirige la fiscalía que los investiga. Qué curioso, ¿no? Entonces, esa mafia la dirigen las bancadas mayoritarias que hoy están en el Congreso. Entonces yo, independientemente de decirle hoy día a Mávila o a ti o a la población que vote por mí, yo me sumo también en parte a la campaña de Por Estos No. Porque la población sabe qué bancada ha hecho, ha votado, ha trabajado, por qué sector. Y ese sector ha sido ellos mismos. Hay una Hay que pregunta romper con eso, ¿no? o una conversación que sostuvimos al inicio del programa con Fiorella Molinelli y decíamos, ¿por qué a la izquierda le cuesta tanto? En general, y digo la izquierda latinoamericana porque acabamos de ver el debate en Chile también, ¿no? Sí. ¿Le cuesta tanto condenar a un régimen como el de Maduro? Mira, me parece increíble porque es tan fácil decir que lo último, sobre todo lo último, pero ya ha venido habiendo un proceso de deterioro, por no decir de aniquilación total de la democracia en Venezuela, puede pesar más o puede ser más importante que hablar de la migración venezolana, que hablar de cosas que finalmente, en muchos casos y muchos gobiernos, la derecha ha permitido, no ha medido, no ha trabajado. No digo que sea mala la migración, porque yo no estoy en contra de la migración, pero sí estoy en contra de la delincuencia, venga de afuera, venga de adentro y venga de donde venga. Y eso no se reguló en los gobiernos que tuvieron la oportunidad de regularlo. Entonces, yo creo firmemente que Venezuela no es una democracia. Yo no quiero una Peruzuela, no quiero copiar el modelo venezolano en Perú. Y quiero tratar de abrir más el debate a qué cosas se pueden hacer con la migración de peruanos afuera, de extranjeros a Perú y, por supuesto, trabajar con otros países que tengan el mismo enfoque, ¿no? Pero la en seguridad materia de ciudadana seguridad, es... ¿cuál es la plataforma, digamos? Le pregunto a todos por la seguridad porque es, Sí. digamos, está en primer lugar, definitivo. del problema. El candidato de su partido, el señor Ronald Atencio, ¿cuál es la propuesta y cuál es el equipo que está detrás de él para manejar el tema de la inseguridad? Sí, mira, nosotros hemos armado y estamos reconfigurando nuestro consejo programático. Tuvimos un consejo para Vicente Lanoca, que fue nuestro precandidato, este fin de semana que pasó, es decir, ahora nomás hemos perdido esas internas, ha ganado el partido, ¿no es cierto?, de Guillermo Bermejo. ¿Apoyaba usted En a la Lanoca? alianza, por supuesto, es de mi partido, ¿no? Yo soy del Nuevo Perú y soy muy orgánica en absolutamente todas las decisiones que se tomen, pero perdimos y también soy orgánica en admitir esa derrota. Y ahora trabajamos un nuevo consejo programático para poder ver el tema de seguridad como otros. Pero sí, como congresista, he visto como un tremendo reto abordar este tema. Yo te voy a decir, Mávila, muchos me identifican con el tema de trabajadores, alimentación, en fin, agrosostenibilidad y otras cosas.
Pero el tema de la seguridad ha sido digamos, algo fundamental. Y yo tengo proyectos de ley que estoy abordando que creo que van a ser importantes. El primero y muy grande, que creo que nuestro candidato Ronald Atencio lo tiene muy claro, es la reforma policial, militar y de nuestras fuerzas del orden. No porque no me gusten los policías, no porque legisle en contra de la policía, en absoluto. Yo creo que la policía merece dignidad, merece buenos uniformes, merece recursos y merece volver a ganar el respeto de la gente. Que la gente se burle con lo fácil que puede ser coimear un policía acá no es grato para la institución. Y para los buenos policías no es grato. Y yo lo entiendo porque yo también vengo de un Congreso muy desprestigiado como institución. Hay policías buenos que vienen de una policía muy desprestigiada. Pero para eso hay que reformular la policía. Y sí, yo creo que parte por hacer una evaluación de los altos mandos, del historial de cada uno de esos altos mandos, etcétera, ¿no? ¿Una purga? Sí. Se ha hecho, pero yo creo que se ha hecho con intereses políticos y para demostrar que sí, mira, cambio tal por cual, misma figurita, ¿no? Con el perdón de la expresión. Entonces yo creo que esta reforma policial se ha planteado en muchos países, llevarla a cabo es muy difícil, pero también romper con la corrupción. Hay una encuesta que se hace dentro de la propia policía y más del 90% de policías reconoce que hay corrupción en su institución. Entonces yo creo que es un tema. Pero lo segundo, y sobre eso sí tengo proyectos de ley concretos que han ido ahí un poquito lento, el tema de las municiones y las armas. No puede ser que armas peruanas hayan terminado en el secuestro a periodistas en un canal de televisión ecuatoriano que fue televisado en vivo. Las armas que se usaron en ese secuestro, porque no tiene otro nombre, y terrorista, porque tampoco tiene otro nombre, fueron armas peruanas que pasaron por la frontera. Y eran armas militares. Entonces tenemos que volver a SUCAMEC, tenemos que volver a regular armas y regular municiones. No para prohibirlas, para saber dónde están. Tengo un proyecto de ley sobre ese tema también. Mira, infinidad de cosas, propuestas concretas, pero creo que sí es importante poder purgar esas instituciones. Tú has dicho una palabra que me parece interesante. Y eso para devolverle el respeto que la autoridad y la fuerza del orden debería tener frente a la población. De acuerdo. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Y seguramente, como le digo a todos los candidatos, vamos a volver a conversar porque tenemos que aprovechar la presencia de ustedes para conocer sus propuestas y sobre todo... Y debatir quizás, ¿no? Debatir, siempre. claro que sí, porque además la idea es que el ciudadano finalmente conozca a las personas, conozca sus ideas, porque es una elección muy complicada, con muchos rostros. Vamos a tener que... Y con una cédula infinita. Y con Así una que cédula la información infinita. Es muy valiosa. Nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros. María. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Se quedan de inmediato con los chicos de Vamos.